يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل. Estamos en otra clase sobre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en la Biblia. Hemos prometido hoy hablar sobre Pablo, lección 35, Pablo de Tarso y la primogenitura de Ismael. Bueno, Pablo era una persona de los judíos, de los fariseos, y tal como muchos judíos rechazaron profeta Ismael como un gran profeta, no lo aceptaron, y también han rechazado su primogenitura, Pablo también siguió este camino. Y nosotros ahora vamos a ver un falso apóstol, que también podemos llamarlo un anticristo en su propio tiempo. Jesús advirtió que vendrían falsos profetas, capaces de engañar aún a los escogidos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Habla de apariciones, o de los falsos que pretenden ser Cristo o pretenden ser apóstol. Dice, no lo acepten. Mateo 24:24. ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos? La iglesia de hoy lleva estos versículos para fin de los tiempos, para fin de los tiempos. Pero nosotros, cuando vamos a leer hoy, vamos a ver que está hablando justo del tiempo de la destrucción del templo, quiere decir los años 60 y 70. Eso es justo los años que Pablo estaba enviando sus cartas. Sí, en el año 60 fue ahorcado, supuestamente. Pero las cartas de Pablo empiezan en los años 50, 60. Quiere decir, estos años de destrucción del templo, que ellos, los cristianos, estos son profecías del Santísimo Jesús para fin de los tiempos, cuando aparece. Nosotros decimos, no, esto es para destrucción del templo, que son para los años 70. Vamos a leer en Lucas 21, habla de eso. Pero antes de todas estas cosas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a cárceles. ¿Los enemigos quiénes son? Diga, fariseos, porque dice, le van a entregar a las sinagogas. Llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Quiere decir, ¿quiénes les van a perseguir? Los fariseos. Entonces Jesús está dando una predicción de lo que pasará a los seguidores verdaderos de Jesús por la mano de los fariseos. Entonces estos profetas falsos debemos buscarlo entre los fariseos. Esto os dará oportunidad de testificar, por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vosotros adversarios podrá resistir ni refutar, pero seréis, lo que Jesús dará a ellos, ¿cuál es? Es palabras, argumentos y sabiduría, defendiendo a la misión de Jesús, que es dar la buena nueva de la venida del último profeta descendiente de Ismael.
pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos. Quiere decir, es un gran fitne, un gran conflicto. Quiere decir, dentro de su propia familia ellos serán rechazados. Los seguidores de Jesús, ¿quiénes son? Son judíos conversos a Jesús. Quiere decir, judíos que aceptaron que la última bendición no es para los judíos, sino es para descendientes de Ismael. Entonces sus propios parientes lo van a rechazar porque los fariseos no lo van a aceptar. Dicen, eso es falso. ¿Cómo Dios puede olvidar de su propio pueblo? Esa es la palabra de Pablo, también lo vamos a ver. Entonces ahí habla, mira, capítulo 20. Capítulo 21, versículo 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, mira, Jerusalén a partir de los años 65, 7 ya estaba problemático. Ahí los rebeldes habían tomado el poder. Dice, veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense. A los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Venganza de quién a quién? Eso es la pregunta. Cuando los fariseos van a rechazar Jesús, entonces merecen recibir la venganza divina. ¿Por qué? Porque han rechazado esta la revelación de Dios, que el último profeta está por venir, que es descendiente de profeta Ismael. Hay de las que estén encinta y de las que ya habla de los problemas que van a tener y todo lo explica. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está bien claro, y Jesús está prediciendo que nunca jamás los judíos van a volver a tomar el poder. Dice, hasta que los días de los gentiles cumplan. ¿Cuándo se cumpla? Con la venida del último profeta, porque los musulmanes vienen a tomar Jerusalén. Está bien claro. Entonces, esa profecía de los profetas falsos aplica a los que persiguen a los creyentes, y entonces estos profetas falsos debemos buscarlo entre los fariseos. Eso es la pregunta, la verdad, muy importante. Los fariseos, ¿qué son los profetas falsos? En Mateo capítulo 24 y versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que es soñado a Jesús. ¿Pablo qué hizo? Dijo, Jesús me apareció y me empezó a hablar y me dio una misión, contradecir a todos los apóstoles. Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, etc. Cuidado, que esto es peligroso. Quiere decir, este engaño de Pablo está cerca de una guerra, y eso juntos, los años 60, los años 70, los años de Pablo y los años de caída de Jerusalén. Engaño de estos profetas falsos y el año de derroto de ciudad de Jerusalén. Bueno, entonces vamos a ver en Jeremías, cuando habla de los profetas falsos. Eso no es por primera vez que entre los judíos salen los profetas falsos, sino profeta Jeremías, en capítulo 23, en versículo 25, antes también habla de sus profetas falsos y sus caracteres. A ver qué dice, profeta Jeremías. Es interesante lo que dice y se aplica a Pablo. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. Entonces, el carácter de un profeta falso es que habla de sueños, apariciones. Hoy en día, usted va a una iglesia pentecostal, ¿no? Yo entré a una iglesia pentecostal, un pastor así súper gordo ya me acercó, y ya como para engañar, me dijo, mira, es que ya sabía que yo soy sheikh. Entonces me dijo, es que yo ayer soñé a Jesús, y a Jesús,
que el Señor que me dijo que tú vas a venir. Yo he dicho, mira, hace una semana que yo estoy soñando a Jesús que me dice que tú eres un falso profeta. Y se quedó así como, ¿qué le pasa? A veces a esas personas hay que responder de tal modo, ¿no? Que no hay otra respuesta. Es decir, esta persona cuando dice, yo soñé, la única respuesta que puedes dar dice, yo soñé. Yo hice un argumento a un pastor, no tenía respuesta. He dicho, mira Señor, si el sueño es como un argumento irrefutable, cuando preguntamos quién eligió a Pablo, y usted dice, la aparición de Jesús, y supuestamente Jesús le apareció y eligió a Pablo. Entonces yo digo, usted acepta lo que pretende un fariseo perseguidor de los creyentes que iba a torturar a los creyentes en Damasco con una carta de la misión que iba a perseguir a los creyentes. Usted lo acepta, que él viene a decir que yo he recibido una misión de Jesús. Si yo, que siempre en mi vida he sido una persona que amo de corazón a Jesús, soy musulmán, yo te digo que he soñado a Jesús, ¿me aceptas o no? Él dijo, nunca te voy a aceptar. ¿Cómo así? ¿Aceptas lo que pretende un enemigo jurado de Jesús y los creyentes? Pero no aceptas si aparición es un argumento, para todo el mundo debe ser argumento. Entonces tú también debes aceptar a Joseph Smith, José Smith, el fundador de los mormones. Dice, he soñado, me apareció Jesús, me dio una misión especial. Mira hermano, eso se ha convertido, el juego que lo abrió Pablo, no, de muchos antes. Mira, en tiempo de Jeremías, entre los fariseos era una costumbre, cuando querían mentir, decir que somos profetas, porque la revelación ellos lo consideraban como ellos no creían en los profetas. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos tantos, podemos decir, insultos, calumnias en contra de los profetas. Entonces decía, lo que el profeta dice es como un sueño, como unas cosas así de imaginarias. Entonces yo también voy a decir, he soñado tanta cosa. ¿Y qué pasa? Entonces el profeta Jeremías viene a reprochar a los sacerdotes judíos, a los judíos que empiezan a pretender esto. Y después Pablo no ha hecho nada nuevo, sino seguir la tradición, contradecir a los profetas, contraatacar a los profetas, pretendiendo que han recibido un sueño, punto. ¿Lo ves? Él quería derrotar a los apóstoles, tal como usted ve en el Nuevo Testamento, los apóstoles han sido derrotados. ¿Qué quiere decir? Ahora la tradición cristiana que tenemos, ¿es de Pablo o es de los apóstoles? Esa es la pregunta. Jesús tiene 12 apóstoles, ¿sí? Cada apóstol debería tener alguna escritura o varias escrituras. El Nuevo Testamento prácticamente o es de Pablo, o es de Lucas, discípulo de Pablo, o es de Juan, que ese Juan no es discípulo de Jesús, sino un discípulo de pensamiento de Pablo. Entonces, si prácticamente unos 21 de 27 libros son del Señor Pablo. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, quiere decir, en la herencia que los cristianos recibieron, han sido destachados los apóstoles. Pablo ha rechazado a ellos. Interesante. Sí, poco de Pedro, un poco que usted va a ver en las iglesias, lo que se considera como referencia y la gente da más citas son las cartas de Pablo, como las doctrinas principales, no del Pedro. Bueno, entonces, ¿qué dice Jeremías? 5 siglos antes de Pablo está dando esa referencia para que nosotros no seamos engañados por Pablo. Dice, cuidado, que los profetas falsos, ¿qué dicen? He tenido un sueño. Eso es el único argumento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños,
que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, en tiempo de Moisés. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Quiere decir, es hueco, es vacío, paja, no tiene nada. Grano, tiene semilla. Puede ser que están mezclados juntos ya, pero son diferentes. No es mi palabra como fuego, declaró el Señor, y como martillo que despedaza la roca. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, contra el Pablo, fariseo, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. ¿Con qué autoridad? Pablo ha pasado tantas límites, y ¿sabe qué dice Pablo? Dice, yo cuando estaba en la panza de mi mamá, Dios me eligió. Está en cartas de Pablo. Yo cuando estaba en el vientre de mi mamá, Dios me eligió. El Señor declara, he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, como Pablo. Declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declaró el Señor. Pobre profeta Jeremías enfrentaba esa realidad tan amarga. Eso era tradición judaica. Y el fariseo Pablo hizo lo mismo. En Mateo, capítulo 23, versículo 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Entonces, los profetas falsos, ¿dónde debemos buscarlo? Según el Antiguo Testamento y según el Nuevo Testamento. ¿Dónde debemos buscar a los profetas falsos? Entre los fariseos. Vaya a una iglesia y pregunta, ¿quién ha sido el profeta falso más influyente que Jesús está dando énfasis? Está advirtiendo a su pueblo para que no sean engañados por ese profeta falso. Quiere decir, necesariamente debe ser de los fariseos. Ahora vamos a ver. Jesús dice, ¿por qué cierran la puerta del cielo delante de los demás? Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué hay de vosotros? Escribas y fariseos hipócritas. Hay de vosotros, la palabra era malditos sean. Wailun lakum. Y hay de vosotros, ¿qué decir? Esa es la maldición a ustedes, a vosotros. Hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones? Por eso recibiréis mayor condenaciones. Porque en apariencia pretenden ser más religiosos, pero al fondo peor. Bueno, entonces habla de otras hipocresías, ostentaciones de los fariseos. Pero lo más importante es que no entran en la puerta del cielo y no dejan entrar a los demás. El Sagrado Corán indica lo mismo cuando dice Dios ha maldito a estos fariseos judíos. Entonces dice, ¿por qué ellos cierran la puerta a los demás? Y cuando habla de la crucifixión de Jesús, que es el Sagrado Corán dice eso era falso, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, cuando habla de las culpas de los judíos, está nombrando. Dice, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, por kufr, ocultar la verdad, y su calumnia en contra de Santísima Virgen María. Es una de las culpas de los judíos. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, y por su palabra que dijeron que hemos matado a Jesús.
Ahora te digo, ¿quién acepta que han matado a Jesús? Ha caído en trampa de los judíos. Porque ellos no pudieron matar a Jesús, entonces ¿qué van a hacer? Empiezan a matar a Jesús y incluso no solamente pretenden matar a Jesús, sino van a inventar una doctrina falsa basada en matar a Jesús. Eso es lo interesante. Mira, otra vez, hermanos. No solamente ellos buscaron matar a Jesús y fracasaron, sino cuando se dieron cuenta que no han matado a Jesús, empezaron a difundir que hemos matado a Jesús. Después un fariseo como Pablo viene, en base de esa mentira pone sus doctrinas falsas. El Sagrado Corán, cuando está contando las culpas y los pecados de los judíos, dice وَقَوْلِهِمْ, y su palabra, إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, nosotros hemos matado a Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Y el Sagrado Corán responde, وَمَا قَتَلُوا, no lo mataron, وَمَا صَلَبُوا, no lo crucificaron, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, lo confundieron, lo perdieron. Jesús se fue salvado por Dios. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, los que discutieron en eso, toda esta discusión estaba en base de la duda, no argumentos. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ellos no tenían certidumbre, no tenían certeza en eso. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, solo buscaban y seguían sus propias suposiciones. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, lo que es de la certeza, que no lo mataron. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Dios lo ascendió al cielo. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, Dios siempre es omniponente y es el sabio. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, cada uno de ellos, de esos judíos, antes de morir, verán al profeta del Islam, quien lo rechazaron. Antes de morir. En el momento de morir, usted va a ver al profeta. O en un estado alegre de ti, o en un estado enojado de ti. O viene a darte recompensa, profeta del Islam, recibiendo tu alma. Cuando estás muriendo, vas a ver al profeta. Cada uno de ellos, cuando está muriendo, el profeta dice, he venido a vengarte. ¿Por qué has rechazado a mí? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, también en el día del juicio final. En el momento de la muerte, también en el día del juicio final. ¿Qué culpa más tienen los judíos? فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, por opresión, por el pecado de los que fueron judíos, hemos prohibido muchas cosas permitidas, como el camello, como la grasa, como etcétera, etcétera. Y وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, por haber cerrado la puerta de Dios para mucha gente. Quiere decir, eso se convirtió como una tradición de ellos que no permitían que la gente sea guiada. Quiere decir, no solamente ellos seguían en su incredulidad y rechazo de la verdad, sino inventaban, tal como en el tiempo de Jeremías, ¿recuerda? Eso era una tradición de ellos. Inventar profetas falsos, pretender que son profetas para engañar a la gente. Y después sigue otros pecados de los judíos. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, y que ellos toman usura, aunque Dios les ha prohibido la usura. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, y toman y se apropian de riqueza de la gente, de los pueblos, en falso. Que a través de negocios falsos, a través de engaños, están robando de la gente. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, hemos preparado un castigo doloroso para los que rechazan de la verdad entre ellos. Bueno, seguimos en Mateo 23, capítulo 23, versículo 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos
A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está prediciendo a los hechos de los fariseos después de lo que van a hacer con los apóstoles, con los creyentes. También, mira, esto está bien claro que a quién refiere, a los fariseos. De ellos vienen falsos profetas. Para que recaiga sobre vosotros la culpa, la maldición de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis. ¿Sabe que los fariseos persiguieron a Zacarías? La tradición islámica dice, abrió un árbol por un milagro de Dios, Zacarías se escondió dentro del árbol. Ellos cortaron el árbol mientras Zacarías estaba dentro. Entre el templo y el altar, lugar sagrado, ellos no tenían piedad con Zacarías. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa maldición caerá sobre los judíos que rechazaron a Jesús. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Qué quiere decir Jerusalén, Jerusalén? A veces cuando quiere indicar a una persona, se indica al lugar propio de esa persona. Jerusalén, ¿a quiénes pertenecía? Era el centro de los Sanhedrin, el centro de los fariseos. Entonces usted puede poner, fariseos, fariseos, la que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados de ella. Interesante, Pablo en sus cartas confiesa que participó y era cómplice de apedreo de San Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que aceptan y digan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jesús dice, ustedes no van a recibir la bendición de Dios hasta que reconozcan a Muhammad y lo bendigan. Hasta que lo bendigan y digan, bendito, Allahumma salli ala Muhammad, a la persona que viene en el nombre del Señor. Aunque los cristianos, eso es, dicen, eso es Jesús. No, Jesús dice, los judíos que me rechazaron no van a recibir la bendición de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Interesante esto. Bueno, inshallah, mañana, no, pasado mañana, vamos a continuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad ajil fariha wa ba'liha wa baniha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Allahumma salli ala Fatimata wa أبيها وبعلها